Muy buen día. Que Dios les bendiga. Gracia y paz a todos en Cristo, todos aquellos que amamos a Dios con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, y que Dios nos guíe para alabanza de su gloria el día de hoy, hacer su voluntad en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Hechos, en el capítulo 4. Ya estamos en el capítulo 4. El apóstol Pedro está dando un discurso acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, del arrepentimiento. Y en este momento sucede lo siguiente. Dice, hablando ellos al pueblo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Recordar que había grandes grupos religiosos y autoridades en Jerusalén, divididos por sus creencias y su forma de ver las Escrituras. Y estaban los fariseos y estaban los saduceos, principalmente. Y los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles, y solamente creían en el Pentateuco, no aceptaban muchos de los otros libros de la Torá, de las Escrituras, y ellos estaban sumamente en contra de que se pregonase la resurrección de los muertos, porque era algo en lo que ellos no creían. Y continúa diciendo, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Cuando comenzaron todo este proceso del milagro de sanación del cojo y todo este discurso que empezó el apóstol Pedro, era como las 3 de la tarde. Pero aquí nos dice que cuando los pusieron en la cárcel ya era de noche. Entonces, eso significa que realmente estuvieron un buen tiempo hablando con las personas. Pero muchos de los que habían oído la palabra, realmente fueron muchas personas, creyeron, y el número de varones era como 5,000. Es impresionante el poder del Evangelio, el poder de la semilla sembrada en los corazones de los hombres a través de la palabra de Dios. Y 5,000 hombres creyeron, se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo en seguidores y siervos de Él. Entonces se arrepintieron de sus pecados y en fe pusieron sus vidas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin duda, esto nos habla del poder de predicar, del poder de predicar el Evangelio, de hablar con otros, de compartir las buenas nuevas de salvación. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Aquí todos los que formaban parte de la élite, por decirlo de alguna manera, de los gobernantes de Jerusalén, se reunieron junto con el apóstol, o en su presencia estaba el apóstol Juan y el apóstol Pedro, para interrogarlos acerca de todo lo que había sucedido. Estaba el sumo sacerdote Caifás, el sumo sacerdote Anás, que aunque en ese momento el que tenía el poder de acuerdo al gobierno romano era Caifás, Anás pues seguía teniendo mucha influencia sobre el gobierno de Jerusalén. Juan y Alejandro no sabemos quiénes son, y toda la familia de los sumos sacerdotes, y les preguntan por qué hacen esto, en nombre de quién están haciendo esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y aquí recalca el apóstol Pedro que todo esto está sucediendo en el nombre y para la gloria de Jesucristo de Nazaret. Y les hace, como las Escrituras, como les había dicho nuestro Señor Jesucristo, que iban a ser llevados ante las sinagogas y ante las autoridades y ante los concilios, y iban a ser interrogados acerca de su fe,
y que el Espíritu Santo les guiaría para decir lo que deben de decir. Aquí justamente está ocurriendo esto. El Espíritu Santo, dice, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro les dijo todo esto que acabamos de leer. Lleno del Espíritu Santo. Eso significa que controlado por completo en mente, corazón, acciones, palabras, por el Espíritu Santo, todo lo que decía era inspirado por el Espíritu y guiado por el Espíritu, porque el Espíritu estaba llenando al apóstol Pedro. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuestro Señor Jesucristo, piedra reprobada por vosotros, significa que no habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo como la piedra angular, el sustento de la fe. Al final, nuestra fe está sustentada en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, que dice aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro, es la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es esta piedra que sostenía las grandes edificaciones en la antigüedad. Es esta piedra que debía tener una fuerza para sostener el peso de todo el edificio. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La declaración de declaraciones. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, ni bajo del cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él podemos obtener la salvación, solo a través de Él. No hay nadie, ninguna religión, ni ninguna creencia, ni nada en absoluto que podamos hacer nos va a dar la salvación, salvo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo, o la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, comunes y corrientes, se maravillaban de lo que estaban hablando y les reconocían que habían estado con Jesús. Y así, hombres, como dice aquí, del vulgo, sin letras, sin estudios, sin preparación, estaban hablando grandes verdades acerca de las Escrituras, declarando sobre los profetas, haciendo referencias al Antiguo Testamento, y todo porque estaban llenos del Espíritu, hablando a todo el mundo acerca de la verdad, el camino y la vida, el único mediador que tenemos y el único camino para ser salvos, que es nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un bendecido día.